Hola iglesia, ¿cómo están todos? Hoy quiero que hablemos un poco acerca de cómo Cristo nos ofrece la libertad, pero por alguna razón que no sé, pero que hoy vamos a deducir entre todos, optamos por continuar viviendo en la esclavitud. Y me hizo recordar algo que sucedió hace muchos años atrás, específicamente en el año de 1863. Ese fue un momento crucial para la historia de los Estados Unidos. En el año 1863, el presidente Abraham Lincoln emitió la proclamación de la emancipación. Y con ese acto que fue trascendental, se iniciaba un proceso para despojar a la nación de la sombra oscura de la esclavitud que durante generaciones había estado presente en la tierra que hoy llamamos la tierra de los sueños y de la libertad. Yo a veces me pongo a pensar un poco, a imaginar un poco. Ustedes saben que yo vivo imaginando y por eso a veces dicen, ay, anda en la luna, sí, me pasa. Pero me puse a imaginar por un momento cómo era la vida de aquellas personas que estaban encadenadas por la servidumbre. Por lo general, los esclavos tenían largas horas de trabajo, escasa comida, sometidos a los caprichos de aquellos que en su momento eran sus amos. Pero si tú te pones a imaginar cómo era la vida de un esclavo, a menos que tuviese un buen amo, creo que la vida de los esclavos no era tan chévere, ¿verdad? Pero lo más conmovedor de la historia de lo sucedido en 1863 es que aunque había venido sobre ellos la promesa de la libertad, y esa promesa de la libertad ya era casi que un hecho para ellos, muchos de estos esclavos de la época optaron por permanecer en la familiaridad de su esclavitud. Es decir, muchos esclavos decidieron continuar bajo la sombra de sus amos, bajo el poder de sus amos, porque estaban temerosos de lo desconocido, porque se habían aferrado a sus antiguas cadenas, porque dudaban de su capacidad para poder caminar en la plenitud de la libertad. Recién encontraron la libertad y muchos decidieron no tomarla porque tuvieron miedo y decidieron quedarse con sus cadenas. Y esta resistencia al cambio, ese miedo arraigado a abandonar lo que se conoce, a abandonar a veces el pasado, es un tema que ha resonado a lo largo de la historia. Y creo que también ha resonado a lo largo de nuestra historia. Y hoy quiero traerles un recuento de la historia del pueblo de Israel en las tierras de Egipto. Y cómo la sombra de la esclavitud que se alargó sobre ellos durante siglos, 400 años. Y cómo el relato nos cuenta lo que sucedió para ellos poder cambiar esa mentalidad de esclavos y entenderse en la identidad de lo que Dios quería para su pueblo, que era que fuera su pueblo escogido, el pueblo de Israel. La verdad es que la tarea que tuvo Moisés fue monumental al tratar de liberar al pueblo de Israel de las garras de la esclavitud egipcia. Pero la ventana que nos va a mostrar hoy, lo que les voy a contar, es que sacarlos de allá de Egipto solo fue la primera parte. Porque tenían que empezar con una profunda lucha interna para acompañarlos en el cambio hacia la libertad.
A pesar de que el pueblo de Israel presenció milagros extraordinarios y la mano poderosa de Dios sobre Egipto, ellos seguían arraigados a su mentalidad de esclavos, porque la esclavitud había infectado más allá de sus fuerzas físicas. Había infectado los corazones y las mentes del pueblo de Israel. Y esta lucha de la que vamos a hablar hoy no es exclusiva de los israelitas o de los esclavos en América. Esta es una batalla que cada uno de nosotros tiene que empezar a librar. Es una batalla que tenemos que enfrentar en nuestras propias vidas. Porque es una batalla entre permanecer en la comodidad de lo conocido, que muchas veces es esclavitud, a abrazar el cambio que Dios nos está proponiendo con sus promesas. Así que yo espero que hoy nosotros podamos estar dispuestos a dejar atrás las cadenas mentales de esclavitud y abrazar la libertad que se encuentra en Cristo. Amén. Entonces lo primero que encontramos en esto, está aquí, es la resistencia al cambio, la resistencia a la libertad. El relato del pueblo de Israel en Egipto nos proporciona, como les decía, un poderoso ejemplo de lo que significa la resistencia al cambio. Para no leernos todo el libro de Éxodo, se los voy a resumir. El pueblo de Israel hace un clamor porque las pesadas cargas de Egipto eran muy fuertes. Habían pasado 400 años desde que José había llegado a Egipto, y ustedes, algunos deben conocer esta historia. José se convirtió en el gobernador de Egipto y trajo a todo Israel. Pero esa familia de José se convirtió en una numerosa nación dentro de Egipto. Según lo que podemos leer, vemos que los israelitas eran fuertes. Dicen que sus mujeres eran fuertes. Así que llegó un nuevo faraón que no había conocido la historia de José y vio al pueblo de Israel como una amenaza. Y como ve al pueblo de Israel como una amenaza, empieza a colocarle cargas y tareas pesadas. En toda esa angustia y sufrimiento, el pueblo de Israel empieza a clamar por libertad. Empieza a clamar, a suplicar al Dios del cielo que lo libere de la esclavitud. Y yo no sé cuántas veces tú has hecho esas oraciones donde le dices a Dios: ya estoy cansado de esto, o ya estoy cansada de lo otro, o ya no soporto más esto. Quizás esas oraciones son iguales como las del pueblo de Israel, con lágrimas y angustias. Ya no soporto la esclavitud de 10 años, 20 años, 25 años de mal matrimonio. Ya no soporto la esclavitud de la pobreza y siempre estar alcanzado con las cuentas. Ya no soporto la esclavitud de esta enfermedad. Pues lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Clama. Y Dios idea todo un plan que empieza con un bebé salvado de las aguas llamado Moisés y criado como príncipe. Y ese plan que Dios idea hace que él tenía en su conciencia que él iba a ayudar al pueblo de Israel, pero lo hace mal. Encuentra a dos judíos, a un egipcio maltratando a un judío, mata al egipcio y tiene que huir. Y termina como otra predicación que tiene que buscar, está por ahí, como un príncipe pero desertor en el desierto. Y pasan 40 años y está Moisés, el que era el príncipe de Egipto, cuidando unas ovejas que ni siquiera eran sus ovejas. Eran unas ovejas
prestadas. Y ahí aparece esa bonita historia de la zarza ardiente diciéndole a Moisés: quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y encomendándole la misión titánica de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y ya sabemos que Moisés colocó un montón de excusas, pero al final decide sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y la manera como Dios actúa para que este hombre Moisés va a sacar al pueblo de Israel, creo que todos lo aprendimos de pequeño, que son las 12 plagas de Egipto. Dios extendió la mano con tanto poder que hasta el primogénito de los egipcios murió. Y el pueblo de Israel salió de Egipto. Escúchenme en esto, iglesia. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto, ¿verdad? Pero cuando sale de Egipto, se va con toda la riqueza de Egipto. Y aquí en eso que está aquí, que es Éxodo 14, 11, 4, encontramos cómo la mentalidad de la resistencia a la libertad, cómo la mentalidad de esclavitud puede estar en nosotros y no abandonarnos. Porque a pesar de los milagros que habían presenciado, cómo un río se había convertido en sangre, cómo se había llenado la nación de langostas, de ranas. A pesar de todos esos milagros que habían presenciado, en Éxodo 14, 11 empezamos a encontrar la primera queja. Están pasando, está al frente el mar y viene atrás de ellos el ejército. Y entonces esto es lo que le dicen el pueblo de Israel a Moisés. Vemos, perdón. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. El pueblo de Israel había salido de Egipto y tenía un nuevo desafío delante. Pero en vez de recordar y de clamar a Dios y de confiar, empiezan a quejarse y a decir que qué hacen. ¿Por qué lo sacaron de Egipto? Porque es preferible vivir bajo la condena de la esclavitud. ¿Alguna vez has hecho oraciones como: Dios, ¿por qué mejor no me matas? ¿Alguna vez has hecho oraciones como: Dios, es que tú no te acuerdas de mí? ¿O qué te pasa, Dios? Me abandonaste, y etcétera. Oraciones que nosotros también con frecuencia ponemos en nuestra boca, casi que para decirle a Dios que no estamos de acuerdo con su situación. Situaciones que por ende muchas veces son por nuestras propias elecciones y decisiones. Pero la segunda queja va después. Bueno, ustedes saben cómo respondió a esta queja Dios. Abrió el mar, pasaron por tierra seca. Y todo el ejército egipcio quedó hundido con sus caballos de guerra. Porque, si Dios nos tiene paciencia, amén. Pero lo segundo es que están ya en el desierto y viene maná del cielo. Y el pueblo de Israel
Si quieren, búsquelo. Es que a veces yo digo, ¿pero qué somos? El pueblo de Israel otra vez empieza a mostrar su mentalidad de esclavos. En Números 11, del 4 al 6 le dicen a Moisés, oh, si tuviéramos un poco de carne. Ellos venían comiendo maná del cielo, que el maná era un pan que caía del cielo. Y entonces se quejan, ya no queremos más pan. Sí, eso es como mis hijos que un día me dijeron, ay, ya no nos compres más el yogur que viene con cereal, Bonjour. Ay, ya no nos compres más Bonjour, ya estamos cansados de comer Bonjour. Pues estaban pequeños, pero lo mismo pasó con el pueblo de Israel. En Números 11, del 4 al 6, mire lo que le dicen a Moisés. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Uy, no. Para que fueran hijos míos, Dios mío. El pueblo de Israel les faltó una mamá latina. Se come eso, que es lo que hay. ¿Saben? El pueblo de Israel diciéndole a Moisés que se les había acabado el apetito y que preferían la comida de balde, la mazamorra, la guamasa, los sobrados que el pueblo de Egipto le daba cuando era esclavo. Pero no solo eso, se olvidaba que esa comida gratis, entre comillas, que Egipto le daba al pueblo de Israel, era para que fuera y hiciera el trabajo pesado, las cargas pesadas. Y el pueblo de Israel está comiendo maná que cae gratis del cielo y que no tiene sino que salir así de su puerta y recogerlo y comerlo. Y dice, se nos quitó el apetito. De verdad que el pueblo de Israel necesitaba una mamá latina. Así que si tú quieres saber si tienes resistencia al cambio, si tienes mentalidad de esclavitud, empieza a mirar cómo es el lenguaje tuyo. Si tienes ese lenguaje de queja y no de gratitud, revisa tu mentalidad. Si eres de los que se levantan por la mañana, ¿y por qué tan temprano? ¿Por qué tan temprano tengo que ir a trabajar? Cuando hay cantidad de personas buscando trabajo. La mentalidad de esclavitud se refleja en el lenguaje de queja. Amén. ¿Les pareció terrible los dos ejemplos del pueblo de Israel? Ahora vaya a su casa y revise cuántos ejemplos tiene su vida. Pero ¿qué hacemos? Porque es chévere el regaño, pero necesitamos hacer algo, ¿no? Quiero decirles que la respuesta constante a las quejas del pueblo de Israel frente a su liberación de la esclavitud de Egipto es reveladora. Es llena de la persistente incredulidad y resistencia del pueblo de Israel frente a la infinita misericordia y de no dejar de proveer y guiar a su pueblo, porque ese es el Dios que yo profeso. A pesar de nuestra incredulidad y de nuestra resistencia, Dios continúa siendo fiel y bueno. Amén. Vamos a ver unas formas de poder vencer la mentalidad de esclavitud, porque no quiero darles el regaño sin que ustedes se vayan con algo por hacer, ¿verdad? Así que vamos a ver 3 palabras que quiero que ustedes me prometan, levanten la mano, me prometan que se van a aprender y que ¿me lo prometes? Bien. Y que van a utilizar este año durante todo su año. Que ustedes van a decidir vivir como libres y no como esclavos. Amén.
Lo primero, confiar. Digan todos, confiar. Lo primero que tú tienes que hacer es confiar. Pero ¿confiar en qué? Vamos a confiar en las promesas de Cristo. Si quieres, por favor, abres ahí la cita bíblica. La cita bíblica dice, es que Juan se durmió. Me abre la cita bíblica, gracias. Segunda de Corintios 19:20 dice, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios. Cristo es el sí definitivo de Dios. Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Escuchen esto, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro, amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. No lo vayas a quitar porque quiero que toda la iglesia, por favor, aprendamos a desmenuzar. El primer versículo con el que estaba adelante decía, Cristo le decía a sus discípulos, si ustedes son mis discípulos, si permanecen en mi palabra. Y mi palabra los hará libres. ¿Sí ven? Tiene dos componentes. Yo tengo que permanecer en su palabra y su palabra me va a hacer libre. Y la primera cosa que tengo que hacer para liberarme, quitarme la mentalidad de esclavitud y no seguir en Egipto es confiar en sus promesas. Confiar en que todo lo que Jesús dijo que haría es un sí y un amén, ¿verdad? Dice acá. Porque en Cristo es un resonante sí de Dios. Es decir, que cuando yo tengo un problema y voy y recuerdo esa promesa de Dios, entonces yo le digo a esa promesa amén, ¿sí? Y esa promesa Dios dice sí, amén. ¿Me entienden? ¿Sí? Cuando yo fui diagnosticada con cáncer, lo primero que hice fue conseguirme un libro de la mamá de Joel Osteen de la iglesia de Lakewood. Y ella, ¿qué hizo? Sacó todas las promesas que habían de sanidad en la Biblia. Ella tuvo una milagrosa recuperación como yo. Ya 5 años, amén. Cogí todas las promesas como ella lo hizo de sanidad. Y todos los días recordaba todas las promesas de sanidad que había. El año anterior con mi grupo de conexión cogimos muchas promesas de provisión, ¿verdad que sí? ¿Cierto que cogimos muchas promesas de provisión? Muchas promesas de provisión para recordarnos que Dios provee. Amén. El problema es que si tú no conoces las promesas de Dios, va a ser muy difícil que confíes en algo que no conoces. Así que te animo a que esta semana lo que tú hagas en tus redes sociales es tomar una promesa de la Biblia y publicarla en tu WhatsApp, en tus redes sociales, enviarla a tu grupo de conexión. Amén. Primera tarea, ¿listos? Vamos a buscar promesas de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Listo? Eso fue lo primero. Lo segundo es renovación de la mente. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la renovación de la mente? Ya tengo todas las promesas, hice la primera tarea, ahora voy a hacer la segunda tarea. La segunda tarea es coger esas promesas y adivinen qué. ¿Quiénes son buenos para aprenderse en las cosas? Yo no. Así que me toca repetírmela 1000 veces. Yo tenía un contador en la mano con la que decía, tengo que recordarme 1000 veces esta promesa a ver si me la logro aprender. Pero la segunda cosa es coger esas promesas y meterlas acá. La única forma
de renovar la mente es cambiando. Si usted es perezoso, lo único que puede hacer para romper la pereza es creando hábitos. Y eso es mínimo como 20 días. Por lo menos esta semana, hágase el firme propósito de aprenderse 1 o 2 promesas. Amén. ¿Cuál es la segunda tarea? Aprendernos unas promesas. Muy bien. Yo les conté que yo tengo mi promesa del año, ¿no? Que oro todo el 31 de diciembre, oro en la madrugada y le pido a Dios que me dé una promesa. La promesa que Dios me dio para este año es que llega el tiempo de la canción. El invierno ha pasado, ya se pueden ver los frutos saliendo y ha llegado el tiempo de la canción. Es una promesa de cantares. Y esa fue la que me dio para el 2024. Y los que me siguen en redes han visto que hice todo un montón de cosas para que esa promesa fuera algo que me acompañe durante todo el año. Amén. Listo. Y voy por lo tercero. Bueno, vamos a aprendernos las 3 palabras. Confiar, confía, renueva, recuerda. ¿Listo? Fácil, ¿verdad? Confía en las promesas de Dios, renueva tu mente con las promesas de Dios, recuerda las obras de Dios. Miren lo que dice el texto bíblico del Salmo 77, 11, 12. Recuerdo las obras del Señor, sí, recuerdo tus maravillas de antaño, reflexiono en todas tus obras y considero tus poderosos hechos. Vea, voy a contarles algo. Una vez yo no tenía con qué pagar la nómina. En esa época tenía una asistente que se llamaba Gloria Cepeda. Y yo estaba demasiado angustiada. Entonces ya le dio mucha risa porque yo ahí en la oficina me arrodillé y empecé. Señor, yo me acuerdo, en el 2005 tú creaste esta empresa y el capital de trabajo fueron 10 millones de pesos. Señor, yo me acuerdo, acordándome todo lo que Dios había hecho. Pero también mi esposo tenía una camioneta que quería mucho. Era una Chevrolet Loop. Y un día la prestó la camioneta a la empresa. Se la llevaron y los ingenieros se fueron a un abismo de 50 metros abajo. Nada les pasó, absolutamente nada les pasó a los ingenieros. Pero la camioneta quedó en pérdida total. Claro, mi esposo pues se puso muy triste porque quería mucho su camioneta. Pero en su oficina tenía una réplica de una camioneta Ford que siempre había soñado tener. Y Dios me dijo, todas las cosas le ayudan a los que aman a Dios. Simplemente cree que puedo hacer algo nuevo y algo bueno con esto. Pues lo que Dios hizo fue que pudo tener su camioneta Ford que tenía, la réplica que tenía ahí, la pudo tener en realidad. Pero hace poco empecé a recordar milagros que han sucedido aquí en la iglesia. Hay una niña preciosa que estuvo aquí en la Navidad que se llama Luciana y que casi siempre viene solita. Luciana tenía un soplo en el corazón y le iban a hacer una cirugía. Ese domingo se la hacían como el viernes. Ese domingo los kids, que cuando quieran pídanle a un kids que ore por ustedes. Ellos empezaron a orar por Luciana para que fuera sana. Y Dios hizo un milagro. El miércoles, cuando la fue a ver el anestesiólogo, pidió confirmar para poder entrar a cirugía. Le toman un examen para confirmar su diagnóstico y oh sorpresa. Ese soplo que era grandísimo y que necesitaba una cirugía de corazón abierto a nuestra pequeña Kids estaba súper chiquito, no había necesidad de cirugía. Pero
También recuerdo el papá de una de nuestras niñas de kids que se llama Sarita. Su papá sufrió un accidente violento. Al inicio lo daban por muerto. Se empezó a empeorar. Y ese domingo llegó Sarita, valiente, a la iglesia. Y nos reunimos con los kids a orar para que su papá no falleciera. Hace poco me contaba la mamá de Sarita que en el expediente médico dice que ese domingo sucedió algo extraordinario y que el paciente tuvo una mejoría que nadie se podía explicar. Literal, los médicos dijeron que era un milagro. Esos 2 milagros han sucedido aquí en nuestra iglesia. Y los traigo a la mente para que nosotros recordemos que Dios ha hecho en medio de nosotros obras poderosas. Por eso cuando lleguen los momentos difíciles, cuando tengas una pérdida como la que tuvo mi esposo en su momento, cuando tengas un diagnóstico como el que tuve yo, doble diagnóstico de cáncer en el mismo día, cáncer de seno en la mañana, cuello uterino en la tarde. Cuando esas cosas lleguen, tú confía, renueva y recuerda. Amén. Confía, renueva y recuerda. Y quiero terminar porque vamos para la Santa Cena y se me fue el tiempo con la batería Quiero concluir con algo que sucedió. Creo que puedes mirar, sí, lo puse. Eso está en Números, si no estoy mal, lo puse allí. Pero es el recuento del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y Moisés se lo tuvo que decir al pueblo de Israel, recordarles para invitarlos a hacer un nuevo pacto. Y es lo que yo quiero que cerremos hoy, invitarlos a ustedes a hacer un nuevo pacto. ¿Cuáles son las 3 palabras? Muy bien, confía, renueva, recuerda. Leo, présteme la atención porque voy a leer acá porque ya no se ve porque es muy largo. Entonces Moisés convocó a todo el pueblo de Israel y le dijo: tú has visto con tus propios ojos todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto, tanto el faraón como a todos sus sirvientes y al resto del país. Presenciaste las grandes demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas y los milagros sorprendentes. Pero hasta el día de hoy el Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante 40 años te guié por el desierto. Escuchen esto. Sin embargo, ni tu ropa, ni tus sandalias se gastaron. No comiste pan, ni bebiste vino, ni otra bebida alcohólica. Pero Él suplió tus necesidades para que supieras que Él es el Señor, tu Dios. Y aquí viene la promesa. Por lo tanto, obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Hoy, al hacer el pacto, Él te confirmará como su pueblo y te reafirmará que Él es tu Dios, tal como te lo prometió a ti y se lo juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. ¿Cuál es ese pacto que vamos a hacer hoy? Es muy sencillo. Es eso que dice Jesús, que si nosotros, puedes ir a la primera. Quiero que hoy nos comprometamos con esta primera cita bíblica que está aquí. Jesús les dijo a la gente que creyó en Él: ¿dónde están los que creyeron en Él? Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Vamos a permanecer fieles a sus promesas. Vamos a confiar. Vamos a renovar y vamos a recordar. Amén. Hay un poder precioso en el testimonio porque siempre tiene la capacidad de volver a repetirse. Quiero que te pongas por favor en pie.